Hola alumnos, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a términos excluidos, ¿no? Que vendría a ser la unidad número 4 del curso. Ya hemos visto los temas correspondientes a sinónimos y antónimos, y el día de hoy, en términos excluidos, si bien guarda una similitud con los dos primeros temas, eh, hay que precisar, por ejemplo, en los ejercicios de términos excluidos se necesita una mayor precisión y una mayor exactitud al momento de utilizar, ¿no?, los términos que se requieren para agruparlos en el llamado campo semántico, que es justamente una de las condiciones que vamos a explicar el día de hoy. Cuando hablamos de términos excluidos, si podemos referirnos a una definición, es la palabra que no pertenece o que no corresponde a un determinado campo semántico y al que sí pertenecen justamente por defecto el resto de palabras o el resto de términos propuestos. Lo primero que hay que precisar aquí es a qué se refiere con campo semántico. Cuando hablamos de un campo semántico hablamos de un campo en común, de un conjunto de características que las agrupan o que las agregan o que comparten dichos términos. Aquí, por ejemplo, yo ya les he puesto 4 términos que pertenecen a un mismo campo semántico. Por ejemplo, el término bruma, el término niebla, el término neblina y el término caligine. Claro, de repente tú dirás, son sinónimos. Ok, está bien, pueden ser sinónimos, pero ¿cuál es la diferencia y cuál es la similitud entre estos términos? En que pertenecen o aluden a estados del tiempo. ¿Qué es lo común? Que estos estados del tiempo, la bruma, la niebla, la neblina y la calígine, te impide ver, ¿verdad? Si hablamos de bruma, si hablamos de neblina o si hablamos de niebla, hablamos de esta condensación, por decirlo así, del agua que se percibe en la atmósfera a través, digamos, y que impide la visibilización, digamos, del ambiente o de lo que está a nuestro alrededor. A eso nos referimos, por ejemplo, con niebla o con la bruma. La oscuridad también es sinónimo en muchos casos, ¿no? Pero al tener una serie de rasgos en común, lo que hace justamente es catalogarlo como estados del tiempo. ¿Ok? Entonces, en términos excluidos, lo que hay que revisar en primera instancia, acá les estoy colocando solamente no alternativas, pero acá ya aparece el ejercicio tradicional con una premisa, con un término que no corresponde o que se aleja y los demás pertenecen al llamado campo semántico. Entonces, importante aquí va a ser, o va, digamos, ¿no?, a ser muy útil identificar la premisa, para empezar, ¿no? Y segundo, relacionar con aquellas palabras que correspondan o que pertenezcan a un mismo campo semántico. Fíjense, por ejemplo, en, en estos dos primeros ejemplos, ¿no?, en estos dos primeros ejercicios. Si observamos, por ejemplo, en el ejemplo número 1, vamos a encontrar las siguientes palabras. Encontramos la palabra física, la palabra química, la palabra historia, la palabra astronomía y la palabra astrología. Entonces, aquí todavía no hay premisas, aquí todavía no hay, digamos, ¿no?, la estructura que deba ser la más común o la más usual. Pero yo sé que de repente tú ya estás encontrando, ¿no?, la respuesta aquí. ¿Cuál sería el término o cuál sería la palabra que se deslinda o que se diferencia de las otras 4? Y dicho sea de paso, ¿qué condiciones o qué características son las que comparten las otras 4 alternativas
que sí pertenecen, digamos, ¿no?, a un mismo campo semántico. Creo que en este primer ejercicio no hay mayor dificultad en realidad, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, ¿cuáles serían para empezar las cuatro alternativas que pertenecen al mismo campo semántico o que están relacionadas entre sí? Estamos hablando pues de física, estamos hablando de química, de historia y de astronomía. Mucho cuidado, ¿no? O de repente por ahí tú dirás, profe, historia no, astrología sí. Primero hay que explicar un poco, ¿no? Para empezar, cuando yo selecciono física, química, historia y astronomía, es porque estas cuatro corresponden al campo de las ciencias. ¿Ok? Entonces de repente nuevamente tú dices, no profesor, pero historia no es ciencia, pues. Hay que tener cuidado acá. Si bien están las ciencias fácticas, ¿verdad? Las ciencias naturales, digamos aquellas pues como la física, la química o la astronomía, la historia también es un tipo de ciencia. Ciencia es aquella que, digamos, ¿no?, tiene un método. Hay una hipótesis de trabajo, ¿no? Hay una comprobación, hay una falsación de la hipótesis y finalmente se produce la comprobación y finalmente la conclusión de la hipótesis. Entonces la historia, a diferencia de las otras clases de ciencia, también es un tipo, ¿verdad? Solamente que está catalogada o está incluida dentro de las llamadas ciencias sociales. Entonces, en este primer caso, tanto la física, la química, la historia y la astronomía pertenecen a qué? Pertenecen al campo semántico de las ciencias. Están incluidas acá. Entonces, en este primer ejercicio, lo que buscamos es sobre todo poder identificar los campos semánticos y ya como, digamos, como conclusión o como corolario, encontramos el término que no corresponde o que no guarda una relación aquí. Y aquí, ¿cuál es justamente esta alternativa que se debe retirar? Que es justamente la respuesta. Hablamos pues de la astrología. ¿Y por qué la astrología no corresponde ahí? Sencillo, porque para empezar la astrología es una pseudociencia. No tiene método. La astrología lo que se encarga es justamente de cuál es el influjo de los planetas o de los astros o de las estrellas sobre la vida de las personas. ¿Te suena conocido? Claro, pues en eso se basa tu horóscopo. Ellos dicen, ¿no? Tal persona que nace de repente entre los meses de, digamos, septiembre, agosto, septiembre, de repente, ¿no? Tiene tales características o posee tales virtudes o tales defectos. Y eso lo catalogan de repente, o eso lo incluyen dentro de un horóscopo que le dicen, ya, pues es Virgo, dicen, ¿no? Pero, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Dónde está la ciencia ahí? ¿Cuál es el método? ¿Dónde está la comprobación? Entonces, en este caso, la astrología es una pseudociencia que se basa, pues, en eh, creencias poco demostrables, o por no decir nada demostrables, ¿no? Que no tienen un método, no tienen una rigurosidad. En cambio, la astronomía se encarga del estudio científico de los astros. Catalogación, diferenciación, tamaños, predicción. La ciencia sí puede predecir. Puede decir, oye, tal meteorito va a pasar dentro de 150 años. Esta es la diferencia entre la ciencia y pseudociencias que no tienen una comprobación. Y de repente, un mejor ejemplo de la astrología o de lo falso de la astrología
son estos videntes, pues, ¿no? Te dice, ¿no? Tal persona va a ganar las elecciones, no gana, pues. Y luego dice, no, me equivoqué, no, no quise decir eso, ¿no? Va a haber un terremoto, o va a haber un temblor. ¿Cuándo? Pronto, te dice, ¿no? O calculo la fecha que siempre hay temblores. Entonces, esa es la diferencia en el ejercicio número uno. Y en el ejemplo número 2 tenemos el término pláceme. El término pláceme es una felicitación, ¿verdad? Entonces, en este caso es un elogio. Un elogio sencillo, pues. Entonces, en ese campo están enhorabuena, está la congratulación, ¿verdad? Para bien, que no es un término que usamos mucho, pero también es básico. Y también está felicitación. ¿Cuál es la que no corresponde en este caso? Estamos hablando pues de ditiramo, que es justamente la respuesta, que es un elogio exagerado. Estaba dentro del campo semántico, pero se diferencia por el nivel o por la gradación, ¿no? Por el grado en todo caso. Mientras que el pláceme es una felicitación sencilla, simple, ¿no? Como cuando dices feliz cumpleaños, cuando dices feliz Navidad, feliz año, felices fiestas. El ditirambo ya es un elogio de carácter exagerado. ¿Ok? A continuación vamos a ver los tipos de ejercicios que hay y cómo debemos resolverlos, en todo caso, siguiendo algunos criterios.